Duérmete. No hace falta seguir el hilo. Ya conoces esta historia, y esa es justamente la idea. Hay un consuelo particular en quedarse dormido con una serie que uno ya ha visto muchas veces. No necesitas prestar atención. Sabes cómo suena el mar de fondo. Sabes cómo ríe la esponja amarilla que vive en una piña bajo el agua. Y conoces de memoria esa voz rasposa y tacaña del cangrejo que dirige el restaurante. Cuando las historias ya no guardan sorpresas, algo dentro de ti se afloja. La mente deja de vigilar, deja de anticipar el próximo giro, porque ya no hay giro que temer. Y en ese estado a medio camino entre despierto y dormido, las voces familiares dejan de ser información y se convierten en otra cosa, en una temperatura, en una compañía, en una mano suave que te acompaña hacia abajo. Piensa en lo que eso significa. No escuchas para saber qué pasa, escuchas para recordar que ya lo sabes. Esta noche recorreremos, despacio y de principio a fin, la historia completa de Don Cangrejo. Desde el pequeño camarero de campamento que aprende demasiado pronto el valor de una moneda, hasta el dueño del crustáceo crujiente que conocemos hoy, contada entera y sin prisa, como una nana larga. Bienvenido a Piñano. Este es un lugar hecho para descansar. Aquí las historias que ya amas se cuentan de nuevo, en voz baja y con calma, no para mantenerte despierto, sino para acompañarte mientras te dejas ir. Así que apaga la luz, si no lo has hecho ya. Busca la postura en la que tu cuerpo por fin pesa. Ajusta la almohada, suelta los hombros, deja que la mandíbula se afloje. No hay nada que hacer ahora, ningún sitio al que llegar. Solo la voz, la historia que ya conoces, y el sueño que viene despacio a buscarte. Hay un rincón del universo de Bob Esponja que casi nadie se detiene a mirar con calma, y es el que se abrió el 4 de marzo de 2021, cuando Camp Coral, SpongeBob's Under Years, llegó a Paramount Plus como parte de la tanda con la que la plataforma se estrenaba. No llegó sola. Compartió ese debut con The SpongeBob Movie, Sponge on the Run, de modo que la precuela y una película nueva aterrizaron juntas, casi como dos puertas abiertas al mismo tiempo hacia el mismo fondo submarino. Piensa por un momento en lo que significa lanzar una precuela justo en el arranque de un servicio nuevo. La empresa no eligió cualquier historia para acompañar su presentación. Eligió mirar hacia atrás, hacia una niñez que la serie original nunca nos había mostrado del todo. Y aquí conviene deshacer con cuidado una confusión que el nombre mismo del proyecto invita a cometer. Cuando uno oye que existe una precuela ambientada en un campamento, la imaginación salta enseguida a un pequeño Krabs, con las pinzas todavía blandas, un niño avaro sentado entre otros niños. Pero no es eso lo que muestra Camp Coral. En esta serie, el señor Krabs es ya un adulto. Es el director del campamento de verano de Camp Coral y además es un padre soltero que cría él solo a su hija bebé, Pearl. Esa es la figura que preside el lugar, no un compañero de litera, sino la autoridad que administra el terreno, el hombre mayor rodeado de niños que pasan el verano bajo su vigilancia. Los niños son otros. Bob Esponja, Patricio, Arenita y Calamardo aparecen aquí como campistas de 10 años. Son criaturas pequeñas, en plena edad de campamento, y entre ellos hay una jerarquía suave pero clara. Calamardo es el mayor del grupo, y por serlo, cumple una función particular. Es el consejero junior de su cabaña. Detonte en esa imagen un segundo. El mismo Calamardo que en la serie madre vive condenado a la ventanilla de un restaurante, aquí es apenas un niño un poco más grande que los demás, al que se le ha dado la responsabilidad menor de cuidar a un puñado de compañeros de su propia cabaña. La incomodidad que lo define más adelante ya tiene, en este marco, una primera forma, la de un chico al que se le pide vigilar a otros chicos. Mientras tanto, en la cocina del campamento hay dos figuras que cualquier seguidor reconoce de inmediato. Plankton y su futura esposa Karen trabajan como cocineros. Llevan la cafetería del campamento, un local que responde al nombre de Krusty Canteen. Y si a estas alturas de la noche vas atando cabos, notarás lo que ese detalle sugiere sin decirlo. El sonido de ese nombre, la cocina, la comida servida a la multitud, todo apunta hacia el conflicto que consumirá la vida adulta de estos personajes. Aquí, sin embargo, Plankton
no es aún el enemigo derrotado una y otra vez. Es un cocinero de campamento, alguien que prepara la comida de los niños, alguien con un puesto y una compañera a su lado. De todo lo que esta serie propone, el episodio que más directamente toca la obsesión que da sentido a este capítulo es The Treasure of Camp Coral, el quinto de la primera temporada. La premisa es sencilla y por eso mismo reveladora. Bob Esponja y Patricio encuentran un cofre lleno de dinero. Un hallazgo puro, la clase de suerte con la que sueña cualquier niño en un campamento. Y en cuanto ese dinero existe, el señor Krabs se pone en marcha. Idea un plan para quedarse con el efectivo, y el método que elige dice mucho sobre él. Les ofrece a los dos niños una supuesta experiencia de campamento de lujo, una versión deluxe de su verano, y por ese privilegio inventado les cobra un extra. El truco no es robar el cofre de un tirón. El truco es construir un servicio falso alrededor de los niños para que sean ellos quienes, encantados, le entreguen lo que tienen. Y dentro de ese mismo episodio hay un gesto todavía más pequeño y más afilado. Krabs convence a Bob Esponja y a Patricio de que una pala oxidada, sacada de la basura, es en realidad una valiosa pala pirata. Con esa mentira, consigue quitarles la escasa cantidad de dinero que aún les queda. Fíjate en la economía moral de la escena. No hace falta un tesoro enorme para que el impulso se active. Basta con que exista dinero, cualquier dinero, incluso el poco que dos niños llevan encima, para que este adulto se ponga a fabricar valor de la nada. Una pala de basura convertida en reliquia, por el simple poder de afirmarlo con la suficiente convicción. Es la avaricia funcionando en su forma más económica, más eficiente, ejercida no contra rivales, sino contra dos campistas que confían en el director de su campamento. Quien conozca la serie original sabrá que este rasgo es viejo conocido, y que otros relatos han contado ya el amor de Krabs por el dinero. Lo interesante de mirarlo desde aquí es el marco. En la serie madre, sus víctimas suelen ser clientes, empleados, adultos que entran y salen de una transacción. En Camp Coral, la persona a la que engaña es un niño de 10 años que ha tenido la suerte de encontrar un cofre. El vínculo de cuidado, la relación entre el que dirige el campamento y el que ha pagado por estar en él, queda subordinado por completo al cálculo. Esa es la amistad temprana vista desde su reverso. Krabs no es tanto un amigo de estos niños como el hombre que ya sabe cómo convertir su cercanía en ganancia. Hay otro episodio que ilumina esta primera etapa desde un ángulo distinto, y es Kitchen Sponge, que se emitió como segundo segmento del cuarto episodio de la temporada, emparejado con In Search of Camp Nudist. En él, Bob Esponja ayuda a Plankton a cocinar en la Krusty Canteen. Trabajando juntos, el niño esponja y el cocinero desarrollan un sándwich que se parece mucho a lo que terminará siendo la Krabby Patty. Deja que esa frase repose. La receta que en el futuro será el eje de una guerra sin fin entre Krabs y Plankton nace aquí, en un campamento, de la colaboración entre Bob Esponja y el propio Plankton. No de un robo, no de una rivalidad, sino de dos manos cocinando en la misma cafetería. La serie coloca el origen de la disputa más famosa del programa en un momento de cooperación, y esa ironía silenciosa es, para mí, uno de los hallazgos más elegantes que permite este ángulo precuela. Y para cerrar el retrato de Krabs como administrador perpetuamente falto de manos, está Boo Light Special, el episodio 18 de la primera temporada, emitido el 30 de septiembre de 2022 junto a Lake Crashers. Aquí, el Camp Master Krabs, desesperado por conseguir ayuda para llevar la tienda del campamento, contrata al holandés errante como empleado. La imagen resume bien a este personaje en su versión joven de adulto. Un hombre que dirige un campamento, que persigue cada moneda, que monta servicios falsos para vaciar los bolsillos de los niños, y que sin embargo no logra mantener funcionando una simple tienda sin recurrir a contratar a un fantasma. La avaricia y la penuria conviven en él desde el principio. Quiere todo el dinero, y aún así siempre le falta a alguien que le eche una mano. Lo que este rincón poco visitado del universo ofrece, entonces, no es la infancia de Krabs, porque Krabs no es aquí un niño, es algo más sutil.
Es el escenario donde su carácter ya está formado y donde los futuros pilares de su vida, la receta, el rival, la hija, los amigos de 10 años que un día serán su empleado y su cliente, comparten por una temporada el mismo terreno de verano, antes de que el tiempo los reparta en los papeles que todos conocemos. Quizá esperabas que este capítulo comenzara en la marina, con el joven Krabs de uniforme, y que el episodio llamado Nautical Novice abriera esa puerta. Conviene detenerse aquí un momento, con calma, porque la memoria colectiva a veces guarda las cosas fuera de sitio. Nautical Novice, el segundo segmento del episodio que comparte con Penny Foolish, dentro de la 6ª temporada, no habla del pasado militar de Don Cangrejo en absoluto. Es un episodio sobre Bob Esponja, que memoriza la historia de la náutica para impresionar a la señora Puff durante una excursión de clase a un museo náutico. No hay allí ni marina, ni guerra, ni el señor Krabs joven. Es un episodio sobre un alumno que quiere quedar bien, y nada más. El servicio naval de Eugene Krabs no vive, entonces, donde el título nos haría suponer. Vive, disperso y a medias, en otros 2 lugares del programa, y hay que ir a buscarlo con paciencia. El primero de esos lugares es un episodio de la 4ª temporada titulado Shell of a Man, y el segundo, más antiguo y más triste, está escondido dentro de un vídeo de formación de empleados. Empecemos por la reunión. En Shell of a Man, el señor Krabs muda de caparazón justo antes de reencontrarse con sus viejos camaradas de la marina. Se queda sin su coraza, blando y desprotegido, en el peor momento posible. Y aquí ocurre algo que dice mucho sobre él. En lugar de presentarse tal como está, prefiere que Bob Esponja se meta dentro del caparazón vacío y finja ser él. El caparazón, más que el cangrejo, es lo que Krabs quiere que vean sus antiguos compañeros. La cáscara importa más que el hombre que hay debajo. Los camaradas tienen nombres que suenan a leyenda de cuartel: Torpedo Belly, Mutton Chop, Iron Eye y Lockjaw Jones. Nombres construidos para intimidar, cada uno prometiendo una historia de dureza. Y en ese grupo, el propio Krabs tenía su lugar ganado. Su apodo en la marina era Armor Abs Krabs, que se traduce, más o menos, como crabs abdominales de acero. Se lo había ganado, según el episodio, por tener unos abdominales tan duros que resistían los puñetazos. Un cuerpo endurecido a base de golpes, convertido en emblema. Ese era el joven Eugene que sus amigos recordaban. Y entonces llega la parte que le da al episodio su verdadero peso. 1 a 1. En la reunión, la reputación temible de cada camarada se revela como una fachada. Las patillas de Mutton Chop resultan ser falsas. El torpedo de Torpedo Belly se lo habían quitado hacía mucho tiempo. Del ojo de Iron Eye, ese ojo de hierro que daba su nombre, es en realidad de fórmica, un material barato de encimera, y Lockjaw Jones, cuyos enormes dientes mordaces eran su marca de fábrica desde sus años en la marina, ahora lleva dentadura postiza. Cada uno de esos hombres duros llevaba encima una mentira pequeña, un accesorio, una prótesis que sostenía la imagen. Detonte un momento en lo que el programa está diciendo por debajo del chiste. La ansiedad de Krabs por esconder su caparazón mudado, por no mostrarse blando, era exactamente la misma ansiedad que cargaban todos los demás. Ninguno era ya el guerrero que su nombre prometía. La dureza era, en todos los casos, una actuación mantenida con esfuerzo. El señor Krabs temía ser descubierto entre hombres que también fingían, y esa es, en mi opinión, la lectura más humana que ofrece el episodio. No se trata solo de un cangrejo sin concha. Se trata de un grupo de veteranos envejecidos, cada uno protegiendo la ficción de quien fue. Ahora dejemos la reunión y retrocedamos, porque hay una pieza anterior y mucho más grave. Está en Krusty Krab Training Video, un segmento de la 3ª temporada presentado como un vídeo de instrucción para nuevos empleados. Es un formato ligero, casi burocrático, con la voz alegre de un narrador corporativo. Y dentro de ese envoltorio inofensivo, el programa suelta una de las frases más oscuras de toda la biografía de Krabs. El vídeo afirma que, después de la guerra, el señor Krabs cayó en una depresión profunda
y aparentemente interminable. Reflexiona sobre dónde está enterrada esa frase. No en un episodio dramático, no en un momento solemne, sino en un manual de instrucciones para novatos de una hamburguesería, entre indicaciones sobre uniformes y protocolos. La guerra terminó, y el hombre de los abdominales de acero, el que resistía puñetazos, se hundió en un pozo sin fondo aparente. Toda esa dureza física no lo protegió de lo que vino después. El caparazón aguantaba los golpes de fuera, no aguantaba los de dentro. Y el vídeo cuenta también cómo salió de ahí, aunque lo cuente con la misma ligereza. La depresión de Krabs se levantó cuando adquirió un asilo de ancianos en quiebra. Con alteraciones menores, transformó ese asilo abandonado en el Krusty Krab. Ahí está el origen del restaurante que todo el mundo conoce, dicho casi de pasada. El local donde Bob Esponja fría hamburguesas fue en su día un hogar de retiro fracasado, comprado por un veterano deprimido que necesitaba algo, cualquier cosa, que le devolviera un motivo. Piensa en la línea que une estos fragmentos. El Museo Náutico de Nautical Novice no nos enseña nada de Krabs, y sin embargo la búsqueda nos lleva a un retrato mucho más completo que cualquier flashback militar directo. Un joven llamado Armor Abs Krabs, endurecido a golpes, rodeado de camaradas de nombres feroces. Una guerra que termina. Un caparazón que años después, en Shell of a Man, él querrá esconder a toda costa, mientras descubrimos que la dureza de todos era prestada. Y entre esos dos momentos, el hueco silencioso, la depresión larga, la caída y el asilo en quiebra que se convierte, con unos pocos cambios, en el Krusty Krab. El personaje que asociamos con la avaricia y la obsesión por el dinero tiene, debajo, esta capa que el programa apenas roza. Antes del Krusty Krab, hubo un uniforme, un apodo, unos amigos que fingían ser de hierro, y un largo periodo de oscuridad del que salió comprando un edificio vacío. La historia de quién era Krabs antes del restaurante no se cuenta de una vez. Se filtra, en pedazos pequeños, escondida en un caparazón mudado y en un manual para empleados nuevos, esperando a que alguien tenga la paciencia de juntarla. Resulta casi vertiginoso que una amistad tenga un origen tan preciso que pueda medirse en un centavo. La historia de por qué el señor Cangrejo y Plankton se odian llega tarde en la vida del programa, en el estreno de la 5ª temporada, un episodio titulado Friend or Foe, el 81º de la serie, que se emitió por primera vez en Nickelodeon en abril de 2007. Es un episodio marco, uno de esos que finge ser una anécdota casual. Plankton ataca una vez más el crustáceo crujiente, y Cangrejo, en lugar de espantarlo sin más, se sienta con Bob Esponja y con los clientes del local, y decide contarles la verdad, o al menos su versión de ella, sobre cómo dos criaturas que lo eran todo la una para la otra, terminaron convertidas en enemigas. El vídeo de lore de Plankton que este canal ya publicó contó buena parte de esta caída desde el lado del perdedor, desde la herida del que se quedó sin nada. Vale la pena regresar a la misma escena por la puerta contraria, no la del que fue traicionado, sino la del que traicionó. Porque si uno se coloca detrás de los ojos de Cangrejo, la historia deja de ser una tragedia sobre la ambición ajena y se vuelve algo más incómodo, un retrato de la propia codicia contado por el codicioso, que necesita que la culpa viva en cualquier parte, menos en sus manos. El flashback empieza en un lugar tierno. Cangrejo y Plankton aparecen como mejores amigos desde el nacimiento, dos que lo hacían todo juntos, y los dos, de manera distinta, expulsados del resto. A Plankton lo señalaban por su inteligencia, por ser demasiado listo para el mundo pequeño que lo rodeaba. A Cangrejo lo señalaban por su pobreza. Detente ahí un segundo, porque esa segunda palabra es la que gobierna todo lo que viene después. El niño que sería el dueño más avaro de todo el fondo del mar, empezó siendo el niño al que despreciaban por no tener nada. La avaricia rara vez nace del exceso. Aquí nace de la carencia, de la vergüenza temprana de ser el pobre, y esa raíz importa cuando llegue el momento de decidir quién se queda con la fórmula. Hay un gesto en esa infancia que el episodio ofrece casi de pasada y que sostiene todo lo demás. En un carnaval, el joven Cangrejo encuentra un centavo. Un solo centavo.
Y en lugar de guardarlo, que es lo que uno esperaría del futuro cangrejo, lo gasta entero en comprarle un globo a Plankton como muestra de su amistad. Sopesa ese gesto viniendo de él. La moneda, el objeto que más tarde se convertirá en la medida de su alma, en este punto todavía vale menos que su amigo. Un centavo encontrado se convierte en un regalo. La misma criatura que años después peleará hasta el suelo por un papel, en su origen entregaba lo poco que tenía sin pensarlo. El episodio no lo subraya, pero ahí está, tendido como una acusación silenciosa contra el cangrejo adulto. Los dos crecen con hambre, en el sentido literal. Juntan lo que pueden para comer en Stinky's Burgers, un puesto de hamburguesas ruinoso plantado en el basurero. Y el dueño, Stinky, no los trata igual que a los demás. Se niega a servirles como corresponde y los llama fenómenos. Es humillación, otra vez, la misma humillación de siempre, y esta vez tiene una consecuencia productiva. El rechazo de Stinky es lo que los empuja a montar su propio negocio de hamburguesas. Fíjate en el patrón que el episodio va tejiendo sin decirlo en voz alta. Cada paso hacia adelante de estos dos nace de un desprecio recibido. No los mueve un sueño, los mueve una herida. Y cuando el Departamento de Salud clausura el local de Stinky por suciedad, Cangrejo y Plankton no dudan. Toman el sitio abandonado, lo reabren y lo bautizan con la fusión de sus dos nombres, Plaps Burgers. Ese nombre es la última vez que fueron una sola cosa. Aquí el episodio hace algo más astuto de lo que suele reconocérsele. No cuenta una versión de la ruptura. Cuenta tres. Primero habla Cangrejo, y su relato, como era de esperar, lo deja limpio. Después interviene Plankton, y su versión invierte los papeles. Coloca la culpa exactamente donde a Cangrejo no le convenía. Dos criaturas contando el mismo derrumbe, y cada una absolviéndose a sí misma. Podría quedarse ahí, en el empate cómodo de dos mentirosos, pero no lo hace. Entra Karen, la computadora, y ella no depende de la memoria ni del orgullo. Ella lo vio en su cámara de seguridad. Su relato es la única versión que el episodio nos ofrece como verdadera, y lo es precisamente porque no tiene nada que ganar contándola. La verdad, en esta historia, solo puede venir de la máquina que no siente vergüenza. Y lo que Karen recuerda desarma a los dos por igual. El pequeño negocio que compartían, según cuenta Karen, apenas consigue un único cliente en toda su existencia. Un cliente cuyo nombre no queda del todo claro. Un solo hombre que se atreve a probar una de sus hamburguesas. Y ese hombre, al morder la carne, se desploma como si lo hubieran envenenado. Ese es el momento exacto en que la amistad muere, y no muere por codicia todavía, muere por miedo. Cangrejo y Plankton, en lugar de socorrer al cliente caído, empiezan al instante a acusarse el uno al otro de haber arruinado la comida. La sociedad no se rompe por un cálculo frío, se rompe por el reflejo de señalar al otro cuando algo sale mal. Y detente en lo que eso revela sobre Cangrejo. Su primer instinto, en el segundo de la crisis, no es preguntar si su amigo está bien, es defenderse. En la pelea que sigue, los dos se aferran a la receta escrita y la parten en dos. Plankton se queda solo con el trozo de abajo, con una tira de papel que dice, y aquí sí las palabras son exactas, "and a pinch of chum", un pelisco de chum. Ese fragmento arrancado es toda la herencia que Plankton se lleva del negocio que fundaron juntos, y es también la semilla de todo su fracaso posterior. Pero mira bien la mecánica de la escena, porque es lo que vuelve a Cangrejo tan culpable y tan afortunado a la vez. Mientras forcejean, tiran sin querer un estante, y los ingredientes se derraman dentro de la masa por puro accidente. Nadie inventó la cangreburger, nació de un empujón. La receta que sostiene el imperio de Cangrejo, la fórmula por la que Plankton dedicará el resto de su vida a conspirar, no fue el fruto de un genio ni de un secreto guardado. Fue un tropiezo. Cayó del cielo en medio de una pelea que ninguno de los dos supo que estaba ganando. Y entonces llega el detalle físico que lo decide todo, y que la responsabilidad de Cangrejo no puede esquivar. Plankton es mucho más pequeño. En el forcejeo, Cangrejo simplemente lo domina por tamaño, lo somete y se queda con la fórmula. No la ganó por mérito, no la ganó por haberla creado, porque nadie la creó.
se la quedó porque era más grande y pudo. Ese es el pecado original del crustáceo cascarudo, y conviene nombrarlo sin adornos. La fortuna entera de Cangrejo descansa sobre un accidente que él no produjo y sobre un cuerpo que él pudo aplastar. La codicia que rompió esta amistad no fue la de Plankton reclamando lo que no era suyo. Fue la de Cangrejo, tomando lo que la casualidad dejó caer entre los dos y decidiendo, en ese instante, que sería solo suyo. Lo que viene después ya solo confirma la injusticia del reparto. La hamburguesa de Cangrejo, la futura Cangreburger, se vuelve un éxito. La hamburguesa rival de Plankton, la Chumburger, hecha con el único pedazo de papel que le tocó, es un fracaso que nadie quiere comer. Uno se quedó con el trozo de arriba de la receta y con el mundo entero. El otro se quedó con el pellizco de Chum y con el rencor. Y cuando Cangrejo termina de contar su historia en el crustáceo cascarudo, rodeado de clientes y de todo lo que aquel accidente le construyó, conviene recordar por dónde empezó. Por 1 centavo que un niño pobre gastó en un globo para su único amigo, la distancia entre aquel globo y esta fortuna es toda la historia de lo que la avaricia le hizo a Eugene Krabs, contada, por una vez, desde el lado del que ganó. Todo empieza de un modo curiosamente pequeño. No con una batalla, ni con un villano, ni con una gran declaración de intenciones, sino con una esponja que se despierta la mañana de una entrevista de trabajo y hace ejercicio para ponerse, según sus propias palabras, en las mejores condiciones físicas posibles. Bob Esponja se prepara para servir hamburguesas como otro personaje se prepararía para escalar una montaña. Grita que está listo una y otra vez, esa frase que repite mientras se dirige al crustáceo cascarudo, y en esa repetición hay algo que conviene mirar despacio, porque define todo lo que vendrá después. La serie entera nace de un empleado que desea el empleo con una intensidad casi religiosa, antes incluso de saber para quién trabajará. El episodio se llama Se busca ayudante. Y fue el episodio piloto, creado y dirigido en su guión gráfico por Stephen Hillenburg, con Derek Drymon como artista del storyboard y Tim Hill también acreditado como escritor. Merece la pena detenerse en las fechas, porque cuentan una historia paralela a la del propio episodio. El guión de grabación se completó el 12 de mayo de 1997, y el guión gráfico final quedó terminado el 3 de junio del mismo año. Casi 2 años antes de que el episodio se emitiera. Hubo incluso una proyección de prueba temprana, el 18 de abril del año siguiente, en Austin, Texas, antes del estreno oficial en televisión. Lo que hoy conocemos como el origen de un imperio dibujado fue durante mucho tiempo un dibujo esperando permiso para existir. La esponja llevaba 2 años lista, en el sentido más literal, antes de que el mundo la viera. Bob Esponja no llega a esa mañana sin ayuda. En el camino, cuando está a punto de rendirse antes siquiera de intentarlo, es Patrick quien lo detiene, y el modo en que lo hace es revelador. No le ofrece consuelo vago ni ánimo genérico. Le recuerda cosas concretas, casi como quien presenta pruebas ante un tribunal. Le recuerda que sus primeras palabras fueron, en efecto, si podía tomar su orden, y que en la clase de carpintería fabricó una espátula con palillos de dientes. Fíjate en lo que esto implica. La vocación de Bob Esponja no es algo que descubra durante el episodio, es algo que lo precede desde el principio de su vida. Nació, según esta lógica, ya orientado hacia la cocina, ya construyendo las herramientas de su oficio con lo que tuviera a mano. Patrick no lo convence de intentarlo, le recuerda quién ya es. Y esa distinción entre convencer y recordar es una de las razones por las que la amistad entre ambos funciona sin esfuerzo aparente. Cuando por fin se acerca al crustáceo cascarudo, hay un cartel en la ventana que dice que se busca ayudante. El puesto existe, la necesidad es real, y sin embargo la primera reacción del señor Cangrejo no es aceptar al candidato que se le presenta. Bob Esponja lo saluda pidiendo permiso para subir a bordo, capitán, con ese lenguaje náutico que impregna toda la escena y toda la serie, y afirma que ha entrenado toda su vida para unirse a la tripulación del crustáceo. Lo dice con la solemnidad de quien se presenta ante una institución sagrada. Pero el señor Cangrejo lo rechaza. Le dice, en esencia, que ni siquiera tiene lo que él llama sus piernas de mar.
esa expresión marinera para referirse a la falta de experiencia, a la torpeza del recién llegado que aún no sabe mantenerse en pie sobre una cubierta que se mueve. Y cuando Bob Esponja ofrece que Calamardo responda por él, que dé fe de sus cualidades, el señor Cangrejo también se niega a escuchar esa referencia. Considera lo que ya está ocurriendo aquí, en estos primeros minutos, porque es la semilla de una relación que la serie explorará durante décadas. El señor Cangrejo tiene un puesto vacante y un candidato desesperadamente dispuesto delante de él, y aún así lo trata como un estorbo. La relación entre patrón y empleado que definirá el programa comienza con el patrón intentando deshacerse del empleado antes de contratarlo. No hay bienvenida, no hay entrevista en el sentido corriente. Hay una barrera, levantada casi por reflejo, ante alguien que solo quiere servir. Y entonces llega la prueba, que es en realidad una trampa disfrazada de tarea. El señor Cangrejo le encarga que traiga una espátula hidrodinámica con accesorios de babor y estribor, y una unidad de turbo. Le dice que no vuelva sin ella. La descripción es tan específica, tan cargada de detalles técnicos improbables, que su propósito queda claro para todos menos para Bob Esponja. Es un objeto inventado para no ser encontrado, una manera de enviar lejos al molesto aspirante con la apariencia de una oportunidad. Y la confirmación de que se trata de una broma llega de inmediato, en cuanto la esponja se marcha. El señor Cangrejo y Calamardo se ríen juntos y dicen, en efecto, que nunca volverán a ver a ese pobre incauto. La palabra que usan es despectiva, la de alguien que no pertenece al mar, y en esa risa compartida hay una pequeña alianza cruel entre el jefe y el empleado veterano, unidos por un instante contra el que llega desde fuera. Aquí es donde el episodio hace algo interesante con su propia estructura, algo que conviene apreciar. Porque mientras Bob Esponja está lejos, cumpliendo un encargo pensado para ser imposible, la broma se vuelve contra quienes la idearon. Un enjambre de anchoas invade el crustáceo cascarudo. Una multitud voraz que corea una sola palabra, comer, 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 y que desborda por completo al señor Cangrejo y a Calamardo. El local que un momento antes era escenario de una risa cómplice se convierte en un lugar de pánico. Calamardo se ve arrastrado por la marea de anchoas hacia lo que cree que será su muerte, y se despide de sí mismo. Se dice adiós en tercera persona, como quien acepta el final. Piensa en la ironía de la situación. Los dos que se rieron de la inutilidad de la esponja se encuentran de pronto absolutamente inútiles ante una crisis que no saben resolver. El restaurante, que es la base del pequeño imperio del señor Cangrejo, está a punto de ser consumido, literalmente, por sus propios clientes. Y es en ese momento cuando regresa Bob Esponja. Vuelve con un megáfono, preguntando de nuevo si tiene permiso para subir a bordo, capitán, con la misma fórmula cortés con la que se presentó al principio, ahora amplificada sobre el caos, y produce el objeto. La espátula hidrodinámica, con accesorios de babor y estribor y unidad de turbo, exactamente la que él describió pensando que no existía. La trae, y bromea diciendo que si se lo pueden creer, solo les quedaba una en existencia. La broma se ha invertido por completo. Lo que se inventó para librarse de él resulta ser real, y él lo consigue, y encima lo cuenta con humor, sin resentimiento, sin la menor sospecha de que se le quiso engañar. Esa inocencia no es debilidad, es lo que le permite triunfar donde el cinismo de los otros dos ha fracasado. Sin detenerse a pedir explicaciones, sin cobrarse la humillación, Bob Esponja se dirige directamente a la cocina y empieza a cocinar para la multitud hambrienta de anchoas. Grita preguntando quién tiene hambre, y con esa pregunta resuelve la crisis. La misma voracidad que estaba destruyendo el restaurante se convierte, en sus manos, en una fila de clientes a los que alimentar. No derrota a las anchoas, las sirve, y al hacerlo demuestra, de la manera más contundente posible, aquello que el señor Cangrejo se negaba a concederle. Se prueba a sí mismo como cocinero. No mediante palabras, ni mediante recomendaciones, ni mediante la referencia de Calamardo que el jefe rechazó escuchar, sino haciendo exactamente aquello para lo que dijo haber entrenado toda su vida. Y aquí está,
creo, la verdadera fundación del imperio que da título a este capítulo. Cangrejo no construye su negocio sobre su propia astucia. La escena lo deja bastante claro. Su astucia consistió en intentar echar a la persona que acabaría salvándolo. El imperio del crustáceo cascarudo se sostiene, desde el primer episodio, sobre un empleado dispuesto a trabajar con una entrega que el patrón no merece y que en un primer momento ni siquiera desea. Esa es la relación laboral que la serie repetirá durante años en 1000 variaciones. Un jefe cuya avaricia y cuya desconfianza son constantes, y un cocinero cuyo amor por el oficio es inagotable e incondicional. El desequilibrio está presente desde el principio. El que menos valora el trabajo es el dueño. El que más lo valora es quien lo ejecuta por un salario mínimo. Lo notable es cuánto de la serie completa cabe en estos pocos minutos de un piloto que tardó casi 2 años en llegar a las pantallas. La devoción de Bob Esponja hacia un empleo que aún no tiene. La amistad de Patrick que recuerda en lugar de convencer. La complicidad amarga entre el señor Cangrejo y Calamardo. La avaricia disfrazada de prueba. Y la resolución que llega no del ingenio del jefe, sino de la competencia sincera del empleado. Todo el orden moral del programa queda establecido en una sola tarde, con un enjambre de anchoas y una espátula imposible que resultó no serlo. El señor Cangrejo quería deshacerse de él, terminó dependiendo de él por completo. Y esa dependencia, nacida entre risas crueles y el griterío de una multitud hambrienta, sería la base silenciosa sobre la que se levantaría todo lo demás. Hay un arte particular en vender algo 2 veces. En Squeaky Boots, un episodio que se estrenó el 4 de septiembre de 1999, dentro de la 8ª entrega de la primera temporada de Bob Esponja, emparejado con Sandy's Rocket, el señor Cangrejo compra un par de botas de pesca para el cumpleaños de su hija Perla. Le cuestan $2. Perla las rechaza, y en ese instante, en la mente de un personaje que vive con el dinero como quien vive con el aire, sucede una pequeña operación silenciosa. Las botas no se descartan, se reetiquetan. Lo que era un regalo fracasado se convierte en mercancía, y la mercancía necesita un comprador, y el comprador ideal es el hombre más leal y menos escéptico que trabaja para él. Así que se las ofrece a Bob Esponja, pero no como botas viejas de $2, se las presenta, en efecto, como el calzado que usan únicamente los mejores cocineros oficiales del mundo. Observe la precisión de esa mentira. No apela a la utilidad, ni al precio, ni a la comodidad. Apela a la identidad. El señor Cangrejo ha entendido, quizás sin poder nombrarlo nunca, que Bob Esponja no compra objetos, compra confirmaciones de quién es. Bob Esponja quiere ser el mejor cocinero del mundo más de lo que quiere casi cualquier otra cosa, y las botas prometen certificar ese deseo. La táctica no es la codicia bruta. Es una lectura afinada del alma del empleado, usada en su contra. Y funciona. Bob Esponja entrega su cheque completo, el pago íntegro de su trabajo, a cambio de las botas. Deténgase ahí. El intercambio es casi perfecto en su asimetría. El señor Cangrejo invirtió $2 en un regalo que su hija despreció, y recupera de vuelta el salario entero de la esponja que se los ganó cocinando en su cocina. El dinero regresa al lugar de donde salió, y el trayecto ha generado una ganancia neta a partir de la nada, a partir de una historia contada con la voz adecuada. En términos estrictamente psicológicos, esto es lo que define al señor Cangrejo como empleador. No paga de más y luego lo lamenta. Encuentra la manera de que el pago vuelva a él, y hace que el empleado se sienta afortunado por haberlo devuelto. Aquí, sin embargo, el episodio hace algo que lo separa de una simple parábola sobre la avaricia, porque las botas chirrían sin descanso, con cada paso que da Bob Esponja, y el sonido invade la cocina, invade el restaurante, invade la cabeza del señor Cangrejo hasta que ya no puede soportarlo. Y entonces el manipulador se convierte en ladrón, roba las botas que él mismo vendió y las entierra bajo el suelo del crustáceo cascarudo. Lo que ocurre después es la parte que a menudo se recuerda mal, o se cuenta demasiado rápido, y merece detenerse en ella con calma. El señor Cangrejo, tras enterrar las botas, empieza a oír el chirrido, pero ya no hay botas caminando. Están quietas,
bajo la madera, silenciosas. El sonido que lo atormenta es un sonido que no existe fuera de él. Es una alucinación auditiva, nacida de la culpa. Y aquí el episodio revela su verdadera ascendencia literaria, porque Squeaky Boots es un homenaje reconocido a El corazón delator, el relato de Edgar Allan Poe. La estructura es idéntica en sus huesos. Un culpable esconde la evidencia bajo el suelo. El culpable comienza a oír el sonido de aquello que ocultó. Un latido en Poe, un chirrido aquí. Y el sonido, que solo suena dentro de su mente, crece hasta obligarlo a confesar. Piense en lo que ese préstamo revela sobre el personaje. El señor Cangrejo no es simplemente tacaño. Es alguien capaz de sentir culpa hasta el punto del delirio. La codicia lo empuja a manipular y a robar, pero algo dentro de él no puede vivir en paz con lo que ha hecho, y ese algo se manifiesta como un ruido imposible. La táctica más explotadora del episodio termina castigando a quien la ejecuta, no por una intervención externa, no por justicia poética impuesta desde fuera, sino por el desmoronamiento interior del propio manipulador. Confiesa, recupera las botas, y en un gesto que sella la lógica devoradora del personaje, se las come en la freidora, y después hipa con chirridos. El objeto entra en su cuerpo. El sonido que lo perseguía se vuelve parte de él. La evidencia no desaparece, se integra. Hay algo casi tierno en esa imagen final, si uno la mira con la paciencia que la hora tardía permite. El hombre que convirtió un regalo en estafa no puede desprenderse de su crimen, ni siquiera destruyéndolo. Se lo traga y sigue sonando. De la culpa que devora a un empleado en secreto, pasemos a la codicia que lo usa abiertamente como carnada. En Clams, un episodio de la tercera temporada, el señor Cangrejo gana su $1.000.000. Para un personaje construido entero alrededor del dinero, ese billete no es un billete. Es un monumento, un límite alcanzado, la cifra que confirma su existencia. Y para celebrarlo, lleva a Bob Esponja y a Calamardo a un viaje de pesca. Lo que empieza como celebración se vuelve catástrofe cuando una almeja gigante se traga el billete. El episodio está construido como una parodia de Tiburón, y lo declara sin disimulo. Reproduce la placa de título de la película, evoca su banda sonora y coloca a 3 personajes en un bote a la caza de una criatura marina, exactamente el esqueleto del filme original. Pero la parodia hace algo más que homenajear. Reencuadra al señor Cangrejo dentro de un molde de obsesión monstruosa. En Tiburón, los hombres persiguen a la bestia. Aquí, la bestia ya se tragó lo único que le importa al capitán, y el capitán no va a detenerse. Fíjese en el método. Cangrejo no arriesga su propio cuerpo primero. Usa a Bob Esponja y a Calamardo como carnada para atraer a la almeja, y lo hace tocando música orquestal, como si convocara a la criatura a un escenario. Sus 2 empleados, los mismos que trabajan para él día tras día, se convierten en cebo vivo colgado sobre las aguas. Es la misma psicología de las botas, llevada a un plano físico. En Squeaky Boots, explotó el deseo de Bob Esponja de sentirse valioso. En Clams, explota su cuerpo, su presencia, su disposición a estar donde el jefe lo ponga. El empleado, para el señor Cangrejo, es siempre un recurso antes que una persona, y el episodio lo dramatiza sin necesidad de acusarlo con palabras. Y luego, cuando la carnada no basta, viene el gesto que define el límite de su obsesión. El señor Cangrejo salta directamente dentro de la boca de la almeja para recuperar su $1.000.000. Se arroja al interior de aquello que devora. Piense en la diferencia con Squeaky Boots, donde él era quien devoraba las botas. Aquí es él quien se lanza a las fauces, quien entrega su cuerpo al monstruo por un solo billete. Y el cuerpo es exactamente el precio. El señor Cangrejo emerge de la boca de la almeja habiendo sacrificado todo su cuerpo salvo la cabeza y un brazo. Lo que sale de la criatura es apenas un resto de lo que entró. Pero ese brazo único todavía sostiene el dólar recuperado, y lo sostiene en alto, triunfante. Ahí está el retrato más honesto de su psicología que la serie ofrece. No se pregunta si valió la pena. Para él, la pregunta no existe. El $1.000.000 era el objeto, y el objeto está de vuelta en su mano,
y la mano es casi lo único que le queda, y con eso le basta. 2 episodios, 2 formas de la misma fijación. En uno, la culpa lo consume por dentro hasta hacerlo comer la prueba de su engaño. En el otro, la codicia lo consume por fuera hasta dejarlo reducido a una cabeza y un brazo que aún aprieta el premio. En ambos, el empleado es el instrumento, la carnada, el comprador engañado, la voz leal que confirma la mentira. Y en ambos, el señor Cangrejo paga un precio que él mismo jamás reconocería como pérdida, porque en su contabilidad interior, mientras el objeto vuelva a él, ninguna cifra de sufrimiento entra jamás en el libro. Hay una crueldad que las caricaturas casi nunca se atreven a mostrar, y es la crueldad que no busca nada, no la del villano que quiere poder, ni la del rival que quiere ganar, la crueldad que se disfruta a sí misma, que se ríe, que mira a otro ser hundirse y encuentra el espectáculo entretenido. En el capítulo llamado en inglés One Course Meal, emitido el 25 de marzo de 2010, dentro de la 7ª temporada, Don Cangrejo desciende a ese lugar, y lo hace con una sonrisa. La premisa parece, al principio, otro juego de la vieja guerra entre Cangrejo y Plankton. Cangrejo descubre que Plankton le tiene terror a las ballenas. Es una debilidad, y en la lógica del crustáceo cascarudo, una debilidad ajena es siempre una oportunidad. Así que construye un disfraz de Perla, su propia hija, y se convierte en la ballena que aparece una y otra vez para asustarlo. Repara en lo que eso ya no es. No se trata de robar la fórmula ni de defenderla. Se trata de aterrorizar a alguien repetidamente por el simple placer de verlo temblar. El disfraz de la propia hija, usado como arma de pánico, ya inclina toda la escena hacia algo que incomoda antes de que sepas por qué. Y entonces el episodio hace algo que ninguna comedia debería hacer sin saber muy bien lo que está tocando. Plankton, quebrado por ese acoso, se rinde. Se tumba en medio de la carretera y espera. Espera, según sus propias palabras dentro del episodio, al autobús de las 4:15, para que lo atropelle. Le dice a Bob Esponja algo que conviene escuchar tal como suena. Le pregunta, en efecto, cuál es el sentido de seguir adelante, porque va a ser torturado el resto de su vida por esa ballena. Y pide que lo pisen. Un personaje de dibujos animados tendido en el asfalto, pidiendo el final. Eso es lo que la escena pone sobre la mesa, sin rodeos, empaquetado como si fuera un chiste más. Lo que ocurre después es quizá lo que más pesa. Bob Esponja, que sí percibe el peligro, va a avisar a Don Cangrejo. Le dice que Plankton está tirado en la calle. Y la respuesta de Cangrejo no es alarma, ni culpa, ni el más mínimo gesto de humanidad. Responde, textualmente, que de verdad, que está hecho un desastre. Y se ríe. Se ríe. La escena no lo corrige. No hay un momento posterior donde Cangrejo comprenda lo que ha provocado y retroceda espantado. La risa se queda ahí, suspendida, como si fuera la conclusión natural del gag. Y ese es el problema que ha perseguido a este episodio desde entonces. Porque la comedia funciona por distancia. Nos reímos de la desgracia cuando sabemos que no es real, cuando el personaje se levanta y sigue. Aquí la distancia se rompe. El intento de quitarse la vida no es el obstáculo que el héroe debe resolver, es el remate. Y el personaje que debería ser, dentro del universo de la serie, una figura de cierta calidez, el jefe gruñón pero al fin querible, se convierte en alguien que contempla ese abismo ajeno y lo encuentra gracioso. El mundo real reaccionó, y lo hizo de un modo que este canal rara vez puede documentar con tanta precisión. One Course Meal se convirtió en el objeto de varias peticiones en la plataforma Change.org, dirigidas a Nickelodeon y a Viacom, pidiendo que el episodio se prohíba o que se deje de emitir. El argumento de esas peticiones es directo. Sostienen que el episodio representa a Plankton intentando suicidarse, dejándose atropellar, y que lo presenta como el golpe de gracia de una broma. No es la queja habitual sobre un chiste de mal gusto. Es una objeción sobre qué se está riendo exactamente el episodio, y a costa de quién. Y hay un patrón que los aficionados y los críticos han observado durante años, aunque conviene decirlo con cuidado, porque aquí termina lo verificable y empieza la especulación. One Course Meal
Se emite solo rara vez en Nickelodeon, en comparación con la abrumadora rotación de otros episodios de Bob Esponja. Esa escasez, ese casi silencio en la programación, es algo que muchos han vinculado a su contenido. Pero, y esto es importante mantenerlo, Nickelodeon nunca ha emitido una declaración oficial que confirme una prohibición. No hay un comunicado. Hay una ausencia, y sobre esa ausencia la gente ha construido su interpretación. La cadena simplemente casi no lo pone. Existe además un testimonio que da a todo esto una textura distinta, porque viene desde dentro. Clancy Brown, el actor que presta su voz a Don Cangrejo, ha dicho que se sintió incómodo grabando sus líneas para este episodio. No le gustó lo cruel y desalmado que estaba escrito Cangrejo. Detente en eso. La persona que da voz al personaje, que ha vivido dentro de él durante temporadas, sintió que algo estaba mal en la página que tenía delante. No fue un espectador ofendido a distancia. Fue el hombre que tenía que prestarle su garganta a esa risa, y le costó hacerlo. Cuando el propio intérprete retrocede, algo se ha cruzado. Ahora bien, sería un error tratar One Course Meal como un accidente aislado, como si la avaricia de Cangrejo hubiera brotado de la nada en la 7ª temporada. Vuelve conmigo 7 años atrás, al episodio conocido como Born Again Crabs, de una de las primeras temporadas, emitido el 4 de octubre de 2003. Allí la serie ya había puesto la codicia de Cangrejo bajo una luz mucho más severa, aunque lo hiciera con la forma de una fábula moral, casi un cuento de fantasmas navideño. En ese episodio, Cangrejo termina hospitalizado, y la causa es tan reveladora como grotesca. Se niega a tirar una cangreburger mohosa. En lugar de desecharla, intenta servirla, venderla, sacarle el último centavo aunque esté podrida. Su avaricia lo enferma literalmente, lo lleva al borde de la muerte por no soltar una moneda de ganancia. Y entonces aparece el holandés errante, con la voz de Brian Doyle Murray, que lo confronta por esa codicia casi mortal y lo amenaza con llevarse su alma al cofre de Davy Jones. Lo que sigue es una de las pruebas morales más limpias que la serie haya construido. El holandés le ofrece a Cangrejo una elección. Puede salvar a Bob Esponja, cuya alma ha sido puesta en juego, apostada, o puede quedarse con 62 centavos en monedas sueltas, un alma contra el cambio de un bolsillo. Y Cangrejo elige el dinero, elige las monedas. Frente a la vida de la criatura más leal que tiene a su lado, el peso de 62 centavos le parece la opción sensata. Ese es el punto donde los 2 episodios se dan la mano a través de los años. En Born Again Crabs, la serie enmarca la codicia como un pecado que exige corrección, un defecto tan extremo que hacen falta fantasmas y amenazas ultraterrenas para intentar enderezarlo. La estructura es la de una lección. Cangrejo hace algo monstruoso, y el episodio lo sabe, y por eso invoca a un juez sobrenatural. En One Course Meal, esa arquitectura moral desaparece. No hay holandés que aparezca a pedirle cuentas por reírse de un hombre tendido en la carretera. La crueldad se queda sin juez, sin castigo, sin corrección. Y quizá esa sea la diferencia que más inquieta. No que Don Cangrejo sea capaz de la crueldad, porque siempre lo fue, sino que en un caso la serie lo mira con severidad, y en el otro lo mira con complicidad. El mismo personaje, la misma avaricia, la misma frialdad ante la vida ajena. Solo cambia si la historia está de acuerdo con él o no. Llama la atención lo poco que sabemos de la familia más rica de Fondo de Bikini, y cuánto de ese silencio fue una decisión tomada a propósito. Eugene Krabs es un cangrejo. Su hija, Pearl, es una ballena. Esa sola frase contiene una de las preguntas que la serie ha invitado a sus espectadores a hacerse durante décadas, y la respuesta oficial es más ordenada y más extraña de lo que muchos suponen. Según el libro oficial, el SpongeBob SquarePants Trivia Book, Pearl no es adoptada. Es la hija biológica de Mr. Krabs y sale a su madre, una ballena que nunca vemos. Detente en esa idea, porque es la clave de todo lo demás. La madre existe dentro de la ficción. El mismo libro le da un nombre, aunque apenas sea un nombre. Se la llama simplemente Mrs. Krabs, y se confirma que ella también es una ballena, como Pearl.
Es decir, la extrañeza aparente, un cangrejo con una hija ballena, se resuelve por el lado de la madre. Pearl heredó su especie de una mujer a la que el público nunca ha conocido, y si dependiera de la persona que creó la serie, nunca conocerá. Ahí es donde el ángulo familiar deja de ser una simple rareza de diseño y se convierte en una elección deliberada de contar y de no contar. Steven Hillenburg, el creador, estaba firmemente en contra de mostrar alguna vez a la madre de Pearl en pantalla. No fue un descuido, ni un cabo suelto que nadie retomó. Según cuentan algunos aficionados, llegó a barajarse la idea de un episodio de origen que habría explicado quién era ella, aunque nunca se aprobó ni se produjo. Y eso cambia el sentido del vacío. Hubo un momento en que la respuesta estuvo sobre la mesa, redactada, disponible, y la decisión consciente fue guardarla en un cajón. La ausencia de Mrs. Krabs no es un vacío que el programa olvidó llenar, es un vacío que el programa defendió. Y conviene entender por qué Pearl es una ballena en primer lugar, porque la razón no tiene nada que ver con la trama y todo que ver con la arquitectura del reparto. Hillenburg hizo a Pearl deliberadamente de una especie distinta a la de su padre cangrejo, porque quería que cada miembro principal del elenco representara un animal diferente. Pearl no es ballena porque la historia lo exigiera. Es ballena porque el diseño del mundo pedía que ningún personaje central se repitiera, y ella era la pieza que completaba ese pequeño censo marino. La familia, en ese sentido, se construyó al revés de cómo se construyen las familias reales. Primero la variedad zoológica, y solo después la explicación de cómo un cangrejo llegó a tener una hija ballena. Hay algo entrañable en el origen concreto de ese diseño. La figura de Pearl se inspiró en el tiempo que Hillenburg pasó supervisando avistamientos de ballenas en el Orange County Marine Institute, en Dana Point, California. Antes de dibujar caricaturas, este hombre estuvo cerca de ballenas de verdad, observándolas, acompañando a otros a observarlas. La hija adolescente y consentida del cangrejo tacaño nació, en parte, de esa cercanía real con el animal más grande del mar. Es un detalle que suaviza toda la extrañeza. Pearl no es un chiste sobre tamaños incompatibles, es un recuerdo de mar convertido en personaje. Pearl apareció por primera vez en la serie en sus primeros años, en un episodio de la primera temporada que muchos aficionados sitúan en Squeaky Boots, estrenado el 17 de septiembre de aquel primer año de la serie. Desde ese comienzo, la interpretó la actriz Lori Alan, y su manera de pensar la voz dice mucho sobre cómo se entendía al personaje desde dentro. Alan explicó que buscó a propósito un timbre grave y lleno, en sus palabras deep and full in tone, para que la voz correspondiera al gran tamaño de Pearl, y al mismo tiempo lo mantuvo, según ella, spoiled and lovable, consentido y adorable. Piensa en el equilibrio que eso exige. Una voz que suene físicamente enorme, y que a la vez transmita a una adolescente mimada a la que uno no puede evitar querer. La ballena y la niña, sostenidas en un solo sonido. El tema de la adopción, que el libro oficial descarta con claridad, ha seguido rondando de todos modos, y lo interesante es cómo la propia gente detrás de la serie ha jugado con esa ambigüedad fuera de la pantalla. En la DragonCon de 2016, Lori Alan y Roger Bompas, la voz de Squidward, hicieron un pequeño número interpretando a sus personajes. Squidward le pregunta a Pearl directamente si es adoptada. Y Pearl no da ninguna respuesta definitiva. Dice, en efecto, que el tema la pone emocional, y lo deja ahí. Fíjate en la elegancia de esa evasiva. La respuesta canónica existe en un libro, pero en el escenario, en la voz de la propia Pearl, la pregunta se recibe con sentimiento, y no con una aclaración. El personaje protege su propio misterio, incluso cuando alguien la interroga en broma. En ese mismo panel, la broma se extendió a la madre ausente. Bompas bromeó con que la madre de Pearl había sido enviada a SeaWorld, y Alan, por su parte, afirmó que su paradero es un secreto guardado a propósito. Es un momento revelador precisamente porque es humorístico. Los actores conocen la regla, saben que Mrs. Krabs es intocable, y en lugar de ignorarla la convierten en el chiste. La madre no aparece, no aparecerá,
y la broma sobre SeaWorld es la manera cariñosa que tienen quienes dan vida a estos personajes de reconocer que hay una puerta que nunca se abrirá. El secreto se sostiene, y se sostiene sonriendo. Queda, para cerrar el retrato de esta familia, la dinámica que sí vemos, la que la serie sí eligió contar, la tensión entre una hija y un padre, para quien cada moneda importa más que casi cualquier otra cosa. En Whale of a Birthday, episodio de la cuarta temporada estrenado el 12 de mayo de 2006, la historia gira en torno al 16º cumpleaños de Pearl y establece que ella ha soportado 15 cumpleaños malos por culpa de la tacañería de Mr. Krabs. Detonte en esa cifra dentro de la ficción. 15 años de celebraciones arruinadas por la avaricia de un padre que la quiere, pero que no soporta gastar. Ese es el conflicto familiar que la serie sí puso frente a nosotros, con todas sus letras. Y observa el contraste. Sobre la madre, silencio absoluto, un borrador guardado, un secreto defendido durante décadas. Sobre el padre, en cambio, un retrato detallado y repetido de su defecto central, hasta el punto de contar los 15 cumpleaños que ese defecto echó a perder. La familia Krabs se nos entrega, entonces, siempre incompleta por el mismo lado. Conocemos hasta el último detalle de la tacañería de Eugene, y no sabemos una sola cosa cierta sobre la mujer que le dio a Pearl su forma de ballena. Es una asimetría hermosa si te detienes en ella. La ausencia de la madre pesa exactamente porque la presencia del padre está tan minuciosamente dibujada, y ese peso, ese hueco cuidadosamente mantenido, es quizá lo más humano que esta familia de fondo marino tiene para ofrecer. El primer largometraje de la serie, estrenado en los cines de Estados Unidos el 19 de noviembre de 2004 y dirigido por Stephen Hillenburg, coloca a Don Cangrejo en una posición que la serie de televisión casi nunca se atreve a darle. Durante media hora de televisión, Don Cangrejo es el patrón avaro, el dueño que cuenta monedas y explota a su empleado. En la película, en cambio, se convierte en un cuerpo condenado. Todo empieza con un robo que él no comete. Plankton roba la corona del rey Neptuno y siembra pruebas falsas que apuntan directamente a Don Cangrejo, y en el mundo de fondo de bikini, una acusación así basta para que la maquinaria del castigo se ponga en marcha. Mide el tamaño de esa acusación. No es una multa, no es una disputa entre negocios rivales. El rey Neptuno sentencia a Don Cangrejo a muerte por el robo de la corona. Y aquí ocurre la primera de las decisiones que definen la relación entre Bob Esponja y su jefe. Bob Esponja bloquea físicamente el tridente de Neptuno con su propio cuerpo y suplica por la vida de Don Cangrejo. No hay dinero de por medio, no hay ascenso prometido en ese instante. Hay un empleado interponiéndose entre la ejecución y el hombre que durante años lo ha tratado como mano de obra barata. La película pide que mires esa lealtad sin adornarla, y funciona precisamente porque el vínculo que la sostiene siempre había sido desigual. Lo que sigue es una negociación extraña, casi burocrática dentro de una escena de vida o muerte. Patricio consigue convencer a Neptuno de conceder un plazo de 6 días para que Bob Esponja y él viajen hasta Shell City y recuperen la corona. Neptuno acepta, pero no libera a su prisionero. En lugar de eso, congela a Don Cangrejo, lo convierte en hielo sólido y lo deja como garantía, como una fianza viviente, advirtiendo que será ejecutado si los dos no regresan a tiempo con la corona. Es una imagen fría en el sentido más literal. Don Cangrejo deja de ser un personaje que actúa y pasa a ser un objeto que espera, una prenda que el rey conserva mientras otros arriesgan la vida por él. Aquí está, para mí, uno de los detalles más interesantes de toda su trayectoria en las películas. Don Cangrejo pasa la mayor parte del metraje congelado, como una escultura de hielo frente al Krusty Krab. No puede moverse, no puede hablar, no puede intervenir, y mientras él permanece inmóvil, Plankton se apodera de fondo de bikini en su ausencia. El personaje cuya obsesión ha sido siempre proteger su restaurante y su fórmula, queda reducido a un espectador petrificado del desastre exacto que más temía. La serie semanal nunca lo castiga tanto. Aquí su codicia y su control quedan suspendidos, literalmente, y el mundo que él quería dominar cae en manos de su enemigo más pequeño mientras él observa sin poder levantar una pinza. Y observa de verdad.
Ese es el matiz que la película introduce con cuidado. Aunque está congelado por completo, Don Cangrejo sigue consciente y reacciona a lo que sucede a su alrededor. En un momento llega incluso a saltar de alegría, todavía atrapado dentro del hielo, cuando Bob Esponja demuestra su inocencia. Detente a pensar en la rareza de esa imagen. Un bloque de hielo que salta. Un cuerpo paralizado que conserva la emoción, la esperanza, el alivio. La película insiste en que Don Cangrejo no está muerto ni ausente, solo prisionero. Su mente permanece encendida detrás de esa superficie helada, siguiendo cada giro del juicio del que depende su propia vida, incapaz de influir en él, y sin embargo profundamente presente. La liberación llega solo cuando se cumplen las dos condiciones. Una vez que la corona es recuperada y el nombre de Don Cangrejo queda limpio de la acusación, el rey Neptuno lo descongela. No lo libera por compasión ni por duda, lo libera porque la prueba de su inocencia ha aparecido y la deuda queda saldada. El orden se restaura, pero conviene notar que ese orden nunca dependió de Don Cangrejo. Él no se salva a sí mismo. Lo salvan la lealtad de Bob Esponja, la insistencia de Patricio y el viaje que ambos completan mientras él sigue convertido en escarcha. Es un protagonista pasivo de su propia absolución, y esa pasividad forzada es lo que hace que su gratitud final tenga peso. Porque al terminar la película, Don Cangrejo asciende a Bob Esponja a gerente del recién inaugurado Krusty Krab 2. Ese ascenso es fácil de leer como un simple final feliz, pero mira de dónde viene. Viene de un hombre que estuvo a punto de ser ejecutado y que pasó días enteros congelado y desesperado, salvado por un empleado al que había considerado demasiado inmaduro para el puesto. El ascenso no es solo una recompensa profesional. Es el reconocimiento tardío de una deuda de vida. La película había pasado gran parte de su duración preguntándose si Bob Esponja era lo bastante adulto para dirigir un restaurante, y responde no con un discurso, sino con Don Cangrejo, entregando las llaves a quien detuvo el tridente por él. Aquella primera película costó unos $30 millones y recaudó cerca de 141 millones en todo el mundo. Cifras que confirmaron que había público para ver a estos personajes fuera de la televisión, en historias donde la muerte y la garantía y la fianza podían tratarse con una seriedad inesperada. 11 años más tarde, en La Esponja fuera del agua, estrenada en 2015, Don Cangrejo vuelve a ser víctima de un robo, pero el tono del engaño cambia por completo. Ya no hay corona ni tridente ni sentencia real, hay astucia doméstica. Plankton coloca un señuelo de sí mismo, una copia que se hace pasar por él, y ese señuelo le entrega a Don Cangrejo una moneda falsa, hueca por dentro. Mientras Don Cangrejo se distrae con esa moneda vacía, el verdadero Plankton se cuela en la bóveda y roba la fórmula secreta de la cangreburger. Es el mismo objetivo de siempre, la misma obsesión que ha alimentado décadas de episodios, pero ejecutado por fin con un plan que funciona. La moneda hueca es un detalle casi cruel. Plankton usa el amor de Don Cangrejo por el dinero como la carnada exacta de su trampa, sabiendo que un centavo brillante bastaría para captar su atención el tiempo suficiente. Lo que ocurre después convierte el robo en algo mucho peor que un robo. Bob Esponja sorprende a Plankton con la fórmula robada, y en el forcejeo entre ambos, en ese tira y afloja por el papel donde está escrito el secreto, la fórmula se desvanece en el aire. No se la queda Plankton, no la recupera Don Cangrejo. Simplemente deja de existir, se esfuma delante de los dos rivales que llevaban toda una vida peleándose por ella, y Fondo de Bikini queda sin cangreburgers. Hay algo casi cómico y casi trágico en ese momento. El objeto por el que Plankton ha conspirado en incontables episodios, el tesoro que Don Cangrejo ha protegido con bóvedas y cerraduras, se pierde no por la victoria de uno ni por la de otro, sino por el forcejeo mismo. La codicia de un lado y la lealtad ciega del otro tiran con tanta fuerza en direcciones opuestas que el premio se rompe entre las manos de ambos. Si observas las dos películas juntas, aparece una simetría silenciosa en el papel de Don Cangrejo. En la primera, es él quien queda congelado e impotente, mientras Plankton se lleva la ciudad.
y es Bob Esponja quien lo rescata devolviéndole su nombre y su libertad. En la segunda es la propia fórmula la que desaparece en un forcejeo que Bob Esponja provoca sin querer, dejando a Don Cangrejo despojado de aquello que lo define. En ambos casos, su posesión más preciada, primero su propia vida y después su secreto, se le escapa de las manos y depende de otros para su destino. El patrón avaro de los episodios semanales, tan seguro de su control detrás de la caja registradora, resulta en las películas curiosamente frágil, siempre a un paso de perderlo todo, y siempre atado, para bien o para mal, al empleado amarillo que lo salva o lo condena sin proponérselo. Un personaje que millones de personas terminarán reconociendo al instante casi nunca nace de un plan detallado. Hay una llamada, una descripción breve y una habitación con alguien esperando. En el caso del señor Cangrejo, todo empezó con unas pocas palabras que el agente de Clancy Brown le transmitió antes de la audición. El personaje, le dijeron, era el cangrejo, el que lleva el restaurante, y era una especie de tacaño, un hombre agarrado con el dinero. Eso era todo. No había una referencia de voz, ni una grabación previa, ni una indicación sobre el tono. Solo esa idea desnuda de un cangrejo avaro al frente de un local de comida. Brown llegó a esa audición sin una red de seguridad. Cuando no existe una voz de referencia, el actor tiene que inventar el sonido del personaje desde cero, delante de la gente que decidirá si funciona o no. Y lo que hizo Clancy Brown en esa sala fue tomar la única pista que tenía, la del cangrejo y el mar, y seguirla hasta su conclusión más natural. Imaginó cómo sonaría un pirata, uno salido de una historia al estilo de La Isla del Tesoro, y construyó la voz sobre esa imagen, la improvisó allí mismo, en el momento, sin ensayarla antes, con Stephen Hillenburg presente en la habitación. Es útil detenerse en lo que eso significa. Una de las voces más constantes de la televisión de las últimas décadas no vino de un proceso largo de pruebas y descartes, sino de una decisión instantánea, de un actor confiando en su instinto ante la palabra pirata. Brown mismo describe esa voz como algo apiratado, con un poco de acento escocés, un brogue escocés ligero mezclado en el fondo. No es una voz escocesa del todo, y tampoco es la caricatura de un pirata sin más. Es esa combinación intermedia, ese hombre curtido por el mar y por el dinero, la que salió casi entera de un primer intento. La respuesta de Hillenburg fue igual de directa. Después de escuchar la lectura con esa voz apiratada, le dijo a Clancy Brown, en efecto, que era él, que ya lo tenía, que era el hombre indicado. No hubo un largo periodo de dudas. El creador reconoció de inmediato que ese sonido era el que le faltaba a su cangrejo, y esa decisión, tomada en cuestión de minutos, resultó ser una de las más duraderas del reparto. Clancy Brown ha puesto la voz al señor Cangrejo de manera continua desde el estreno del programa, sin interrupción a lo largo de todos estos años. Vale la pena mirar quién era el hombre que entró en esa sala, porque explica en parte por qué esa improvisación funcionó tan bien. Clancy Brown nació el 5 de enero de 1959, en Urbana, en Ohio. Se educó en la St. Albans School, en Washington, D.C., y más tarde continuó su formación en la Northwestern University. No era un principiante buscando su primera oportunidad. Para cuando prestó su voz al señor Cangrejo, ya cargaba con una carrera de peso y con una reputación construida sobre todo interpretando a hombres duros y a villanos. Antes de acercarse siquiera a Fondo de Bikini, Brown ya era conocido por papeles que dejaban poco espacio a la ternura. Había interpretado al Kurgan, el villano de Los Inmortales, la película de 1986, un personaje temible y brutal, y había dado vida al capitán Byron Hadley en Cadena Perpetua, la película del 94, uno de esos hombres cuya crueldad se recuerda mucho después de terminada la historia. Piensa en el contraste. El mismo actor capaz de encarnar esa clase de amenaza fue el que encontró, casi de casualidad, la voz cascada y risueña de un cangrejo obsesionado con las monedas. Hay todavía otra capa en su trayectoria que conviene tener presente. Clancy Brown también ha puesto la voz a Lex Luthor en el universo animado de DC desde el 96, es decir, 3 años antes de empezar con el señor Cangrejo.
Así que, cuando llegó esa audición, ya sabía habitar a un personaje con la voz sola, ya había aprendido a dar peso y presencia a alguien sin mostrar su cara. Un antagonista astuto y calculador por un lado, un cangrejo avaro por el otro. Esa experiencia con la codicia y el cálculo, con hombres que miden el mundo en términos de lo que pueden ganar, no estaba lejos del terreno del señor Cangrejo. Y aquí es donde la historia se vuelve más particular, porque este personaje no salió únicamente de la imaginación de su creador. De todos los personajes principales del programa, es el único que Stephen Hillenburg basó, en su origen, en una persona real y concreta. No en un tipo genérico, no en una idea abstracta de la avaricia, sino en alguien que Hillenburg conoció de cerca. Se trataba de un antiguo jefe suyo, un encargado bajo cuyas órdenes trabajó en un restaurante de mariscos antes de dedicarse a la animación. Detente a considerar lo poco frecuente que es eso dentro del programa. Los demás personajes centrales nacieron de la fantasía, de la mezcla de rasgos, de la lógica del mundo submarino que Hillenburg iba construyendo. El señor Cangrejo, en cambio, tiene una raíz en la vida real, en una relación laboral concreta, en la memoria que su creador guardaba de un hombre de carne y hueso al que había tenido por encima en la jerarquía de una cocina. Esa procedencia le da al personaje una textura distinta, como si detrás de sus manías con el dinero hubiera un recuerdo verdadero. Según el propio Hillenburg, aquel encargado que inspiró al señor Cangrejo era pelirrojo, musculoso y había sido cocinero en el ejército. Esos rasgos no se quedaron en la anécdota, se adaptaron al personaje, se filtraron dentro del diseño hasta convertirse en parte de lo que vemos en pantalla. La complexión fuerte del cangrejo, esa sensación de un hombre que ha trabajado duro con las manos, encaja con la figura musculosa del antiguo jefe, y su pasado como cocinero militar resuena, de manera curiosa, en un personaje que dirige su propia cocina, que gobierna un local de comida con mano firme. El detalle más elegante de esa adaptación tiene que ver con el color. El encargado era pelirrojo, y ese cabello rojo no desapareció al pasar de la persona real al personaje dibujado. Se transformó. El rojo del pelo se convirtió en el rojo de la concha del señor Cangrejo. Piensa en lo ingenioso de esa traducción. Un rasgo humano, el color del cabello de un hombre, se traslada al cuerpo de un crustáceo como el color de su caparazón. Lo que en una persona era una mata de pelo rojo, en el cangrejo es el tono mismo de su cuerpo, la primera cosa que nuestros ojos registran cuando aparece. Y así, cuando juntas las dos mitades de esta historia, empiezas a entender la solidez del personaje. Por un lado, un diseño anclado en una persona real, con su complexión, su pasado militar y su cabello rojo convertido en concha. Por el otro, una voz nacida de la improvisación de un actor con oficio, que ante la palabra tacaño y la palabra cangrejo pensó en un pirata y le añadió, casi sin pensarlo, un ligero acento escocés. Ninguna de las dos partes estaba escrita de antemano con demasiado detalle. Una vino de la memoria, la otra vino del instinto. Y sin embargo encajaron con tanta naturalidad que el resultado ha permanecido intacto durante todos estos años. La misma voz, el mismo rojo, desde aquel estreno hasta hoy. El personaje de Mr. Krabs terminó por escapar de la serie que lo creó, y lo hizo de una manera que ni sus guionistas podían haber previsto. Para entender ese salto, conviene volver a una imagen concreta, una sola imagen fija sacada del episodio titulado Patty Hype, que pertenece a la segunda temporada, y se estrenó en febrero de 2001. En esa escena, el cangrejo aparece rodeado por una multitud de vecinos furiosos, residentes que han sufrido los efectos secundarios de un invento salido de las manos de Bob Esponja. Es un momento de acorralamiento. El personaje está cercado, y su rostro carga con esa mezcla particular de culpa y desconcierto que la serie sabe dibujar tan bien. Ahora piense en lo que ocurre cuando una imagen así se desprende de su contexto. En el episodio original no hay ningún efecto de desenfoque alrededor de Mr. Krabs. Nada tiembla, nada vibra.
Ese difuminado de movimiento, ese temblor visual que muchos recuerdan como parte de la escena, fue añadido después, de manera digital, editando la imagen fija para transmitir una sensación de mareo o de ansiedad. Alguien tomó un cuadro quieto y lo hizo temblar, y al hacerlo, convirtió una escena narrativa en un estado de ánimo, en un sentimiento portátil que cualquiera podía reconocer. El meme, tal como hoy se conoce, tiene una fecha de nacimiento. El 31 de enero de 2016, un usuario de Twitter que firmaba como @IstatAhmed publicó esa imagen editada, acompañada de un texto que decía: en efecto, la sensación de despertar de una siesta y encontrarse con los padres ya gritando. Ahí está la clave de por qué funcionó. La imagen ya no hablaba de un cangrejo avaro cercado por una turba. Hablaba de esa desorientación humana y cotidiana de abrir los ojos y recibir de golpe una realidad hostil que uno todavía no está listo para procesar. Para el 9 de marzo de ese mismo año, aquel mensaje había reunido 6.352 retweets y 7.370 me gusta. La difusión se aceleró apenas 2 días después de la publicación original. La cuenta agregadora Worldstar Hip Hop, una de esas máquinas de amplificación que rigen buena parte de la circulación cultural en Internet, recreó el tweet y sumó más de 1.600 retweets y 2.700 me gusta. Para marzo, el fenómeno ya aparecía recopilado en artículos de BuzzFeed. Detén un momento la atención en la velocidad de todo esto. En cuestión de semanas, una imagen retocada de un episodio de 15 años atrás se había vuelto un lenguaje compartido, algo que la gente usaba para nombrar su propio cansancio. Y aquí hay una idea que me parece digna de reposar con calma. Lo que la serie construyó en Patty Hype fue una consecuencia moral, el cangrejo pagando por un enredo. Lo que el meme extrajo fue otra cosa completamente distinta, un rostro de pánico puro, vaciado de historia, listo para llenarse con la ansiedad de quien lo mirara. El personaje se volvió un espejo. Esa es, para mí, la primera forma en que Mr. Krabs trascendió su propia serie, no por lo que decía, sino por cómo se veía cuando no decía nada. Pero existe otra vía, y esta sí regresa a la codicia que define al personaje desde su concepción. Viene de la película estrenada en 2004, The SpongeBob SquarePants Movie. En una escena, una periodista se acerca a Mr. Krabs y él responde con una frase que quedó grabada tal cual: "Hello, I like money". Cuando le preguntan qué inspiró la apertura de su segundo restaurante, la respuesta es de una sencillez casi brutal, una sola palabra: dinero. No hay adorno, no hay excusa. El personaje confiesa su motor con una franqueza que lo desnuda por completo. La escena tardó en encontrar su vida como meme. La primera huella conocida en Internet fue un GIF subido a la plataforma Giphy el 5 de junio de 2014. Sin embargo, su uso como herramienta, como manera de señalar la codicia corporativa, no despegó hasta ese mismo año prodigioso del difuminado. No es casual que ambos fenómenos maduraran juntos. La cultura de Internet parecía necesitar, en ese momento, tanto la cara del pánico como la voz de la avaricia sincera, y las encontró en el mismo personaje. Mr. Krabs se prestaba a las dos, porque siempre había sido las dos cosas: un ser acorralado por sus propias ambiciones y un confeso amante del dinero sin vergüenza alguna. La tercera forma es la más extraña, y quizás la más reveladora de hasta dónde puede viajar un personaje una vez que la gente lo hace suyo. Existe un meme conocido como Money, 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 llamado también Mr. Krabs Dying. Consiste en un clip de audio distorsionado en el que Mr. Krabs pronuncia la palabra dinero 3 veces seguidas, y luego gritos. Ese audio se superpone sobre vídeos reales de cangrejos que están siendo comidos o que mueren. Aquí conviene ser preciso, porque la precisión es lo que separa esta historia de la invención. Según Know Your Meme, ese audio no proviene de ningún episodio real de la serie. Tampoco es la voz original del actor de doblaje. Es una fabricación, un fragmento sin origen legítimo, un fantasma sonoro atribuido a un personaje que en realidad nunca dijo eso.
El primer vídeo conocido de este meme se publicó en YouTube el 20 de abril de 2021, subido por un usuario que firmaba como FatCat. Mostraba a un cangrejo verdadero siendo atacado por un pez, con los gritos sincronizados al momento exacto del ataque. En 6 meses, acumuló más de 216.000 visualizaciones. Deténgase en la crudeza de esa fusión. Un personaje de dibujos animados, cuya única falta es amar el dinero, prestando su voz apócrifa a la muerte de un animal real. El meme cierra un círculo perturbador. Devuelve al cangrejo de ficción a la condición literal de cangrejo, criatura comestible y frágil, y usa esa vuelta para arrancar una risa nerviosa. Cuando uno pone estas 3 corrientes una al lado de la otra, el difuminado de la ansiedad, la confesión de la avaricia y el grito fabricado de la muerte, aparece un patrón que dice mucho sobre cómo sobreviven los personajes en la era de Internet. Mr. Krabs dejó de pertenecer a sus creadores. Su cara sirve para hablar del insomnio y del susto matinal. Su voz sirve para denunciar la codicia de las grandes empresas. Y un audio que él nunca grabó sirve para acompañar la muerte de sus parientes reales del mar. El personaje se fragmentó en piezas, y cada pieza siguió su propio camino, muy lejos de fondo de bikini, sostenida por miles de manos anónimas que nunca preguntaron permiso. El desacuerdo empieza donde uno menos lo espera, no en los foros ni en las revistas, sino en la garganta del propio hombre que da voz al cangrejo. Clancy Brown, que interpreta a Don Cangrejo, ha contado en una entrevista que el personaje está escrito de manera inconsistente por los distintos guionistas de la serie. Algunos escritores, dijo en efecto, lo escriben a veces como una especie de canalla, y él, cuando presta su voz, se resiste a ese retrato. Y la objeción pesa por su origen. El hombre que conoce a Don Cangrejo más íntimamente que nadie, que lo ha habitado durante décadas, no está de acuerdo con una parte de cómo lo cuentan. No hay un solo Don Cangrejo. Hay muchos, en tensión, discutiendo entre ellos a través de los episodios. Brown ha ido más lejos en público. Ha descrito al personaje como alguien que, en el fondo, no es un canalla, y ha señalado su amor por su hija Perla como la prueba en contra de leerlo como un villano. Es una defensa emocional, casi paternal, y merece ser tomada en serio, porque viene de dentro. Pero también es la defensa de un abogado que ama a su cliente. Y como toda defensa, existe porque hay una acusación. La acusación tiene episodios enteros de su lado. Considera lo que ocurre en Born Again Krabs, de la 3ª temporada. Después de una experiencia cercana a la muerte que por un momento convence a Don Cangrejo de reformarse, el holandés errante le ofrece una elección: 62 centavos, o dejar que el alma de Bob Esponja sea llevada al cofre de Davy Jones. Don Cangrejo elige el dinero, no una fortuna, no una tentación abrumadora que pusiera a prueba a un santo. 62 centavos contra la vida eterna del ser que trabaja para él con más lealtad que nadie. La reforma dura lo que dura la escena anterior. En el instante de la prueba real, el personaje vuelve exactamente a lo que era. Ese es el material del que se alimenta la acusación, y no se puede desestimar diciendo que ama a su hija. Y luego está el episodio que convirtió el debate de un juego intelectual en algo más incómodo. En One Course Meal, de la 7ª temporada, Don Cangrejo descubre la fobia de Plankton a las ballenas y lo atormenta con ella una y otra vez, hasta que Plankton intenta ponerse delante de un autobús. Cuando Don Cangrejo cree que Plankton está tratando de quitarse la vida, reacciona con alegría. Detente en esa frase, no con indiferencia, no con la crueldad habitual de los dibujos animados que se olvida al episodio siguiente, con alegría ante lo que él entiende como el suicidio de su rival. Ese episodio provocó suficiente rechazo en el mundo real como para que se presentaran varias peticiones en Change.org pidiendo a Nickelodeon que lo retirara del aire. Nunca fue prohibido de manera oficial, pero el hecho de que gente real, mirando un programa infantil, sintiera la necesidad de organizar una campaña, dice algo sobre dónde se había cruzado una línea. Aquí es donde el debate deja de ser mío y se vuelve colectivo. Existe una discusión larga y explícita entre los aficionados, titulada con variaciones de la pregunta: ¿quién es el verdadero villano, Plankton o Don Cangrejo?
alojada tanto en los foros de la fandom de Bob Esponja como en los de Sponge Buddy Mania. En esos hilos, la gente no despacha la pregunta en una línea. Construyen el caso de cada personaje, argumento contra argumento, episodio contra episodio, como quien prepara un juicio. Plankton, se dice, quiere robar una fórmula secreta y fracasa siempre, un villano de comedia condenado a la derrota. Don Cangrejo triunfa, y su avaricia tiene consecuencias reales sobre quienes lo rodean. La ironía que sostiene toda la discusión es que la serie enmarca a Plankton como el villano oficial, el que planea, el que ataca. Y sin embargo el personaje que dispone del poder, del negocio, de la lealtad de otros para explotar, es el otro. La conversación tampoco se ha quedado en los foros. Screen Rant, publicando para un público mucho más amplio, ha construido varios artículos enteros alrededor de esta misma pregunta moral. Uno se titula, traducido, 5 razones por las que Don Cangrejo es en secreto un buen tipo, y 5 por las que es lo peor de lo peor. Otro se llama 5 veces que sentimos pena por Don Cangrejo, y 5 veces que lo odiamos. La estructura misma de esos títulos es reveladora. No preguntan si el personaje es bueno o malo. Dan por sentado que es las dos cosas, en cantidades comparables, y se limitan a repartir las pruebas en 2 columnas. El propio formato reconoce que aquí no hay un veredicto limpio, solo un balance que nunca termina de inclinarse. Y hay una lectura más, la que quizá desactiva el juicio moral por completo para sustituirlo por otro marco. Screen Rant publicó también un artículo sobre las cosas que Don Cangrejo nos enseñó acerca de la lucha de clases, enfrentadas a las que nos enseñó Calamardo. Ahí, el personaje deja de ser un villano de caricatura y pasa a ser una figura, el dueño del capital, el que posee los medios y extrae el trabajo. Vista con esa lente, su avaricia no es un defecto personal que un guionista amable podría suavizar. Es una posición dentro de una estructura. No hace daño porque sea malvado en su corazón, sino porque hace lo que hace alguien que tiene un negocio y quiere que rinda. Esa lectura y la de Clancy Brown no se contradicen tanto como parece. Brown insiste en que el hombre no es un canalla. La lente de clase responde que da igual lo que sea el hombre, porque lo que importa es lo que hace la posición. Ahí queda el desacuerdo, sin resolverse, y creo que su falta de resolución es precisamente lo interesante. Un personaje diseñado para vender hamburguesas y hacer reír a niños ha generado foros de debate, campañas de retirada, listas enfrentadas y hasta la resistencia de su propio actor a ciertos guiones. Ninguna de esas voces está equivocada del todo. El Don Cangrejo que elige 62 centavos sobre un alma y el Don Cangrejo que quiere a Perla son, incómodamente, el mismo dibujo. La serie nunca decidió cuál de los dos era el verdadero, y por eso, tantos años después, seguimos nosotros haciéndolo por ella. Hay algo casi cómico en que un personaje pintado para hacer reír a los niños termine siendo estudiado como si fuera un tratado de economía. Porque eso es, en el fondo, lo que le ocurrió al señor Cangrejo con el paso de los años. Tom Kenny, la voz misma de Bob Esponja, lo describió una vez sin adornos. Para él, el señor Cangrejo es una representación cómica del capitalismo desregulado, irreflexivo, sin freno. Todo, dijo Kenny en efecto, se reduce para Cangrejo a la última línea de la cuenta de resultados, y nunca a lo que sería socialmente responsable. Es una frase sencilla, pero abre una puerta. Nos invita a mirar al cangrejo avaro del fondo del mar y preguntarnos qué representa realmente. Y hubo quien cruzó esa puerta con toda seriedad. En 2011, el politólogo Joseph J. Foy publicó un libro con un título que ya lo dice casi todo. SpongeBob SquarePants and Philosophy, Soaking Up Secrets Under the Sea. Allí, Foy defiende una idea que, al escucharla, reordena por completo la serie en la cabeza. Sostiene que el verdadero antagonista de Bob Esponja no es Plankton, ese pequeño rival eterno que persigue la fórmula secreta, sino el propio señor Cangrejo. Dedica un capítulo entero a juzgar los actos de Cangrejo, y lo hace enfrentando 2 filosofías que rara vez se sientan a la misma mesa, la de Ayn Rand, con su defensa del interés propio, y la de Karl Marx, con su crítica de la explotación.
El cangrejo del fondo del mar, de pronto, se convierte en un campo de batalla entre dos maneras de entender el mundo. Detente aquí un instante, porque conviene notar lo extraño de la propuesta. Estamos acostumbrados a que la historia tenga un villano claro y un héroe claro. Plancton es pequeño, verde, tramposo, fácil de señalar. Cangrejo, en cambio, es el patrón, el que da trabajo, el que sonríe detrás del mostrador. Que un académico lo señale a él como la verdadera fuerza problemática de la serie, obliga a mirar de otra manera todas esas escenas que creíamos inofensivas. La codicia deja de ser un chiste y empieza a aparecer una estructura. No todos, sin embargo, celebraron el modo en que la serie trató esa codicia. La investigadora Bárbara Czarniawska dirigió una crítica firme hacia la película de 2004. A su juicio, aquella historia convertía en héroe a un capitalista despiadado que explota por igual a sus clientes y a sus trabajadores. Le preocupaba, en efecto, que la película normalizara relaciones de poder basadas en la explotación, que las hiciera parecer naturales, casi simpáticas. Es una lectura incómoda, porque va contra la corriente del cariño que el público siente por el crustáceo crujiente y por todo lo que ocurre dentro de él. Pero forma parte de la conversación, y una conversación honesta sobre un personaje debe incluir también a quienes lo miran con desconfianza. Y aún así, junto a esa desconfianza, creció con los años una defensa que rara vez se menciona. En 2014, la escritora Debbie Encalada elogió en la revista Complex un aspecto del señor Cangrejo que suele quedar tapado por su avaricia: su papel como padre soltero de Perla. Encalada argumentaba que, al mostrar a un cangrejo criando solo a una ballena adolescente, la serie desafía en voz baja la idea de la familia nuclear, esa estampa del padre, la madre y los hijos que damos por única y por norma. Hay algo tierno en esa observación. El mismo personaje que encarna la codicia sin freno es también, en otra capa, una figura paterna que sostiene un hogar poco convencional sin que nadie lo trate como una rareza. 2 años más tarde, la periodista Megan Gianotta, escribiendo para Newsday, apuntó en la misma dirección. Señaló que la determinación del señor Cangrejo y su disposición a proteger su negocio y a su familia estaban entre sus rasgos más simpáticos. Fíjate en cómo se equilibra la balanza. Por un lado, un académico lo llama el verdadero villano. Por otro, una crítica lo describe como un padre entregado que defiende lo suyo. El mismo puñado de escenas alimenta las dos lecturas, y ninguna de las dos miente. Esa es, quizá, la señal más clara de que estamos ante un personaje bien construido. Cabe en él la codicia y cabe en él el afecto, sin que ninguno de los dos anule al otro. Quienes le dieron voz también percibieron esa singularidad. Clancy Brown, que presta su timbre grave al señor Cangrejo, dijo al New York Post en 2015 que interpretarlo era una experiencia sin igual. No existe, comentó en efecto, ningún equivalente en el trabajo de acción real para dar vida a un cangrejo avaro en el fondo del océano. Y tiene razón en algo más profundo de lo que parece. Un personaje así solo puede vivir en la animación, en ese lugar donde un crustáceo puede llevar una caja registradora por corazón y aún así conmovernos. Con el tiempo, sin embargo, aquel equilibrio se desgastó. La opinión de los aficionados y de buena parte de la crítica, recogida en sitios dedicados a los personajes más detestados, sostiene que el señor Cangrejo sufrió lo que se conoce como flanderización durante las temporadas 6, 7 y 8. El término describe un proceso conocido. Un rasgo del personaje se exagera hasta que devora a todos los demás. En esos años, su avaricia se estiró tanto que borró las cualidades más humanas, más comprensibles, que había mostrado en las primeras temporadas. El padre entregado y el patrón cascarrabias pero querible fueron cediendo terreno a una caricatura de sí mismo, un cangrejo cuya única ley era el dinero. Y algo se pierde cuando eso ocurre. La ambigüedad que lo hacía interesante se aplana en un solo chiste repetido. Es curioso que, casi al mismo tiempo, el propio Cangrejo entregara a Internet una de sus frases más duraderas.
De la película de 2004 nació el meme conocido como I like money, me gusta el dinero, en el que el cangrejo declara sin rodeos que su motivación es, sencillamente, el dinero. A partir de mediados de aquella década, esa imagen se convirtió en una reacción usada por todo el mundo, empleada normalmente para burlarse de decisiones movidas solo por el beneficio, tanto en el entretenimiento como en los negocios. El gesto revela algo. La cultura tomó a este personaje y lo transformó en un símbolo, en la cara con que señalamos la codicia ajena. El cangrejo del fondo del mar dejó de pertenecer solo a la serie y pasó a formar parte del lenguaje con el que hablamos del mundo real. Ahí queda, entonces, al cerrar esta larga historia. Un personaje que empezó como el jefe gruñón de una hamburguesería submarina y terminó convertido en objeto de estudio filosófico, en advertencia sobre la explotación, en figura paterna inesperada y en meme universal. Querido a pesar de sus defectos, y quizá, en parte, gracias a ellos. Porque en su avaricia torpe reconocemos algo que preferiríamos no ver en nosotros mismos, y lo perdonamos porque, al fin y al cabo, es solo un cangrejo en el fondo del océano. Y así, cuando todo lo dicho se reúne en una sola figura, Eugene Krabs deja de ser el simple avaro que su risa parece anunciar. Su historia es la de un cangrejo que aprendió temprano lo que era no tener nada y que construyó un pequeño reino de acero y madera para no volver jamás a ese vacío. Cada moneda que aprieta contra su pecho lleva dentro un miedo antiguo, y cada plato que sirve en el crustáceo crujiente es, a su manera, una respuesta a ese miedo. Y ahí está la paradoja final. El personaje que la serie usa una y otra vez como blanco de sus bromas es también el que sostiene, sin quererlo del todo, a los demás. Da trabajo a Bob Esponja, da un padre a Perla, da un lugar al fondo del mar donde las cosas, por un instante, tienen sentido. La avaricia lo define, sí, pero nunca lo agota. Debajo de ella late un afecto torpe, una lealtad que no sabe nombrarse, una ternura que se disfraza de cálculo. Y quizá por eso su figura permanece cuando la risa se apaga. Imagínalo entonces al cerrar el restaurante, ya de noche, contando su dinero bajo una luz tenue, mientras el océano respira despacio al otro lado de la ventana, y por un momento, antes de guardar la última moneda, se detiene y mira hacia la puerta por donde su hija regresará. Si disfrutaste este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.